Que Dios les bendiga a todos allá en sus casas, donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga a cada uno. Y año 2020, un año atípico, un año totalmente diferente, un año que realmente hará historia en la humanidad y en nosotros también, ¿amén? En la iglesia también, porque hemos sido afectados, hemos sido de alguna manera influenciados por las circunstancias. Así que ha sido un año bien difícil, pero muchas circunstancias. Y yo sé que para todos es lo normal, y en el mundo occidental al menos eso pasa, que llega el final de año y se hace un balance, se hace como una especie de suma para mirar cómo nos fue este año, qué hicimos, qué no hicimos. Y yo sé que es un tiempo para hacer balances. Las empresas hacen balances al principio de año o a veces al final de año. Y uno como cristiano también tiene que hacer balances, tiene que de alguna manera examinar qué hice y qué no hice este año. Como cristiano, como ministro, como siervo de Dios, yo siempre hago balances. Este año fui efectivo en el ministerio, pude al menos cumplir en parte el propósito de Dios. Pude ser efectivo, dejé mucho de hacer o pude haber hecho más, o hice poco, o hice lo suficiente, o trabajé bastante. Siempre uno hace ese balance. Claro que el balance no lo voy a dar ante ustedes porque es algo personal y con Dios. Personalmente con Dios yo debo presentar mi balance y tengo que hacer mis cuentas. Pero ahora desde la perspectiva de Dios, veamos de alguna manera mirando en nuestra relación con Dios y en nuestra perspectiva con Dios. ¿Qué podemos concluir? Que Dios hizo este año en nosotros. A pesar de las circunstancias, a pesar quizás de la pandemia y de la enfermedad y del afán y la preocupación y de las crisis de muchos que nos ha afectado también a nosotros como iglesia, ¿qué balance podemos tener? Y básicamente podemos referirnos a eso en primer libro de Samuel capítulo 7. En el versículo 8 comencemos. Primer libro de Samuel capítulo 7, versículo 8. Dice así: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguiendo a los filisteos, hiriéndolos abajo hasta Becca. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra de Dios está bendita. Y queremos, como les decía, hacer un balance, pero no, pues obviamente que cada uno de nosotros hacemos un balance con respecto a nuestra vida, con respecto al trabajo, con respecto a la empresa, a los negocios, al empleo, al estudio, balances que hacemos con respecto a la familia, con respecto a nuestra economía, pero también hacemos balances como hijos de Dios. Yo le invito en esta hora que antes de terminar el año usted haga un balance. Y como toda empresa y negocio y toda institución, la iglesia también como institución del Señor, como cuerpo de Cristo, debe hacer también un balance. Y uno como cristiano tiene que hacer también balances de cómo fue, usando un término de contabilidad, el balance. O sea, para saber realmente en qué estamos y en qué andamos y qué obtuvimos o qué perdimos. Entonces, al hacer este balance, obviamente que uno puede decir, bueno, este año fue un año en que pude servir a Dios, pude ser fiel, pude alcanzar ciertas metas en el ámbito ministerial, en el ámbito espiritual, en el ámbito eclesiástico. Pude lograr cosas, pude lograr metas, propósitos, pude alcanzar visión y tantas cosas. O por el contrario, el balance puede ser negativo. Bueno, realmente este año, por X o Y motivo, en el caso podemos decir, podríamos esbozar una excusa. Este año, por causa de la pandemia, no pude predicar mucho, no pude viajar, no pude hacer la labor, no pude orar mucho por el enfermo. Bueno, uno puede decir y tener excusas, pero realmente pues Dios conoce la realidad. Y uno puede decir, bueno, este año
Yo, por ejemplo, puedo decir que este año fue un año, al principio fue un año bastante activo en la predicación, pero después tuvimos que confinarnos en la casa por las cuarentenas. Concretamente aquí en Chile fueron prácticamente 4 meses de confinamiento, de cuarentena, en los cuales realmente uno dice, bueno, me sentí inútil, me sentí un poco inservible, me sentí que no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero Dios después abrió puertas, Dios nos dio formas y empezamos a predicar por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, por todos los medios posibles. Y también puedo decir con satisfacción y con gozo, que pude servir a Dios como profesor del seminario bíblico. He sido profesor de más de 20 años del seminario bíblico, pero este año reactivé esta área del ministerio de la enseñanza y a la larga pude dar 12 materias del instituto bíblico. Pude enseñar durante más o menos 7 meses instituto bíblico. Entonces, en ese sentido me siento satisfecho porque como muchos años volví a retomar esa área de la enseñanza del ministerio y puedo decir, bueno, buen balance. ¿Por qué? Porque pude servir a Dios formando otros obreros, otros ministros, otros pastores. Y también en la área de predicación pude dedicar mucho tiempo a la predicación y a escribir y a hacer muchas cosas buenas para el ministerio. O sea, como que Dios me ayudó. Aparte de la familia, pues hubo bastante fiato, bastante comunión. Nosotros aquí encerrados pudimos fortalecer unos lazos familiares y pudimos ver la bendición de Dios. Ahora, desde la perspectiva de Dios también hago un balance. ¿Qué Dios ha hecho conmigo este año? Y puedo decir que Dios ha sido fiel. La conclusión es esa. Para mí este año Dios me ha demostrado fidelidad. Fidelidad a su palabra, fidelidad de Él como Padre para mí, porque Él es nuestro Padre y para mí Dios es mi Padre. Físicamente, familiarmente ya no tengo un padre. Mi padre murió hace muchos años ya, algo más de 12, 13 años. Pero tengo un Padre eterno, un Padre celestial, que este año, como nunca antes, he visto que ha respondido por mí y por mi familia. Él ha sido un Padre para mí este año. Puedo decir, al hacer un balance de cómo Dios ha sido conmigo, este año puedo decir que Dios ha sido un Dios fiel. A pesar de las circunstancias que he contado y que muchos saben, de la circunstancia familiar que tuvimos, de casi una tragedia, de mis 2 hijos mayores accidentados y en una crisis terrible, vimos también la fidelidad de Dios, porque a pesar de la gravedad del accidente, la gravedad del estado de mi hija, Dios fue fiel. Fiel para responderme, fiel para devolverme la alegría de ver a mi hija sana y restaurada. Porque la verdad, hubo momentos que médicamente prácticamente la perdíamos. Sin embargo, a pesar de la UCI, de los días que estuvo en coma y todo, Dios fue fiel, escuchó mis oraciones, escuchó las oraciones de la familia y de muchos amigos y pastores a los cuales agradezco, que oraron por mi hija, oraron por mis hijos y el resultado de la intercesión, Dios respondió. Y hoy podemos decir con toda tranquilidad y con toda seguridad que Dios ha sido fiel. Puedo concluir eso. Dios una vez más demostró que es un Dios fiel, que como Padre, como Dios, como Señor, ha sido fiel con nosotros. Porque a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis que eso generó, a pesar de la crisis familiar que tuvimos producto del accidente, a pesar de todo eso, Dios estuvo con nosotros. Y estuvo y está siendo con nosotros. Eso es lo que puedo concluir. Este año más que nunca y más que muchos años, puedo decir, tengo un Dios fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su paternidad como nosotros como hijos y Él como Padre, fiel a Él mismo, fiel a su voluntad, fiel a sus promesas. Yo puedo decir que Dios ha sido fiel y que sus promesas en mi vida, en mi familia se han cumplido. Ahora, ese es el balance que yo hago desde la perspectiva mía como hijo de Dios, como siervo de Dios, como cristiano. Puedo reconocer, no puedo atribuirle a Dios despropósito, no puedo atribuirle que me descuidó, no puedo decir Dios este año me descuidó, este año no me escuchó. No, Dios escuchó mis oraciones, las de mi familia, escuchó mis lágrimas, vio mis lágrimas, mi clamor, escuchó mi clamor y tuve que esperar con paciencia, pero sin embargo finalmente vi la respuesta a mis oraciones, la respuesta a mi clamor.
la de mi familia, la de mis amigos. Y de verdad agradezco mucho a los hermanos de Bomupa en México, del ministerio, hermanos que en Colombia, en tantos lugares del mundo, en Argentina, en tantos que me conocen, oraron por mis hijos, oraron por mi vida, oraron por mi familia, y aún agradezco grandemente, y Dios bendiga a todos aquellos que de alguna manera en su corazón nos bendijeron económicamente también, porque hubo ofrendas, hubo bendición. Yo la bendigo grandemente y reconozco en este día, porque tengo que hacerlo y ser justo en ese sentido. Tengo que reconocer que a través de los hermanos aquí en Chile también, la iglesia de Cuatro Álamos, la iglesia de Aviva Chile y otras iglesias, en especial la iglesia de Cuatro Álamos, fuimos bendecidos en muchos sentidos. Económicamente fuimos bendecidos con trabajo, fuimos bendecidos con provisión de alimento y sobre todo con el favor y la oración de ellos. Bendigo a la pastora Rosa Guevara también en este día. ¿Por qué? Porque ha sido un apoyo tremendo para mi vida, para mi familia y para mi ministerio. Por eso bendigo a Dios en el nombre de Jesús, a los hermanos de Cuatro Álamos, allí en Maipú, Santiago de Chile. Y a los hermanos de México que han estado pendientes de mí, los hermanos de Bomupa. Y tengo una cantidad de lista que, perdóname si omito algunos, pero todos los hermanos de Latinoamérica y aún de Europa que han orado por mí y que me han apoyado. Gloria a Dios, Dios los bendiga grandemente. Y hago ese balance, hasta en eso Dios ha sido fiel, porque ha puesto en el corazón de la gente apoyarme. Y por eso puedo decir que tengo un Dios fiel, un Dios soberano, un Dios maravilloso, un Dios justo, un Dios que puedo reconocer su fidelidad. Sería ingrato, sería desagradecido y sería injusto no reconocer de mi parte la fidelidad de Dios. Ahora, eso lo hago de mi parte. Ahora le lanzo la pregunta a usted. ¿Qué puede reconocer de parte de Dios usted? Usted, mi amado, usted, mi querido compañero y amigo, mi hermano en Cristo, de la Iglesia Viva Chile, de la Iglesia en Latinoamérica, de la Iglesia de Cuatro Álamos, de las iglesias en todo Chile y de toda Latinoamérica y Europa. Usted como mi hermano, como cristiano, usted como familia, ustedes como familia. Y hablemos en términos más cercanos. Tú, como cristiano, como hermano en Cristo, como siervo, ¿qué puedes reconocer hoy de Dios? Y vemos un caso aquí. Aquí por eso tomo como referencia el profeta Samuel. Pues, profeta y sacerdote Samuel. Estaba el pueblo de Israel siendo asediado y siendo prácticamente invadido por los filisteos. Sin embargo, incluso se llevan el arca del pacto. Sin embargo, pues sabemos todo el proceso como Dios hace y los castiga a los filisteos por llevarse el arca, y bueno, y cómo la devuelven y todas esas cosas. Sin embargo, vemos aquí un caso. Dios ayuda, literalmente Él mismo ayuda a liberarse del yugo de los filisteos a través de que Él mismo interviene. Ni siquiera, ¿por qué? Porque pues, el ejército de Israel no era tan potente como para vencer a los filisteos. Hay que, de alguna manera, la historia nos dice que los filisteos habían monopolizado la capacidad y la industria del hierro en esa época. O sea, eran los únicos que podían hacer espada y herramientas de hierro. Por lo tanto, los israelitas tenían palos y hondas y piedras y armas de madera. Incluso las herramientas, solamente lo que les permitían los filisteos tener. Entonces, este pueblo con palos y todo se defiende y logra sacar, pero no tanto por su fortaleza, su destreza en la guerra, sino porque aquí mismo dice la palabra. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto y oraba, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Mire, Dios interviene solamente con truenos, hace sonar el cielo. Claro, y todos los que de alguna manera hemos escuchado truenos, y sobre todo en los países de corte tropical, de Centroamérica y todos los cercanos al Ecuador, como Brasil y Ecuador y parte del norte del Perú y Colombia y Venezuela, cuando truena, truena de verdad. Es tan fuerte un trueno que prácticamente uno lo asusta, porque eso suena demasiado fuerte, duro. Bueno, eso hizo Dios, y con solo eso los venció. Bueno, y después de Israel salieron, los persiguieron y los hirieron, y se quitaron el yugo de los filisteos. Ese yugo no llevaba un año, llevaba años los israelitas tratando de liberarse del yugo.
un periodo largo. Y ese día, en un solo día, Dios les dio liberación. En un solo día Dios cambió la historia de una historia de subyugación, de invasión, de esclavitud, de pobreza, de miseria. Dios la cambió en un solo día, tronando. Quiera Dios que hoy Dios truene en tu vida para sacar tus enemigos. Quiera que hoy es que la voz de Dios potente, de la palabra de Dios, truene en tu vida para sacar corriendo todas aquellas cosas que han generado crisis en tu vida, quizá de salud económica. Quiera Dios que hoy truene a favor tuyo para que el enemigo de tu vida, de tu alma, de tu familia, de tu economía, de tu salud, salga corriendo, huya, como ese día con solo truenos de parte de Dios. El pueblo, los ejércitos filisteos tuvieron que huir. Y eso aprovechó Israel para vencerlos e herirlos. Ahora, Samuel, ¿qué hace? Al ver cómo Dios les ayuda, al ver la misericordia de Dios, al ver el poder de Dios, al ver la fidelidad de Dios, levanta un testimonio. ¿Cuál fue el testimonio? Levantó un monumento, una piedra especial. Levantó una piedra especial en testimonio de agradecimiento y reconocimiento de la ayuda de Dios. Y dice la palabra, tomó luego Samuel una piedra, o sea, un monumento, y la puso entre Mizpa y Sen, en un valle, y le puso por nombre Ebenezer, que significa diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto es piedra que ayuda, significa, o el testimonio. Entonces, ¿qué hace Samuel? Primero reconoce que la ayuda y que si lograron salir adelante, reconoce que fue la ayuda de Dios. Mire, qué importante es entender. Y este es un día para que usted y yo lo hagamos el día domingo hoy. Estos últimos días, qué bueno que antes de que termine el año, el 31 de diciembre, y empiece el nuevo año de 2021, podamos nosotros levantar un testimonio de gratitud. Y un testimonio de reconocimiento de que si estamos llegando al final de año de alguna manera, quizá arrastras a veces, pero sin embargo si llegamos al final de año es porque Dios nos ha ayudado. Y eso hace el profeta. Todo hombre de Dios, todo siervo de Dios, todo hijo de Dios debe reconocer que si está vivo, si está caminando, si está parado, si de alguna manera tiene un buen estado de salud o incluso está enfermo, pero sin embargo sigue viviendo, tiene que reconocer que está de pie porque Dios así lo ha querido y porque Dios lo ha ayudado, porque Dios lo ha sostenido y porque Dios lo sostiene y lo ha fortalecido y le ha dado fuerzas y le ha dado salud. Eso es importante. Uno tiene que ser agradecido con Dios, tiene que reconocer que por Dios estamos de pie, que por la gracia y el poder y las promesas de Dios, porque tenemos un Dios fiel, porque tenemos un Dios lleno de misericordia y de amor, es que podemos levantarnos, que podemos sostenernos, que podemos decir, estoy de pie porque Dios me ha sostenido, porque Dios me ha fortalecido, porque Dios me ha dado salud, porque Dios ha estado conmigo, porque Dios ha cumplido sus promesas, porque Dios es un Dios fiel a Él mismo, a su palabra y a sus hijos, que Dios es fiel a sus promesas. Y que aquel que invoca el nombre de Dios no será avergonzado. Que aquel que confía en las promesas de Dios, Dios cumple sus promesas en él. Entonces, debemos tomarnos un tiempo. Le invito en esta semana, le invito hoy, le invito toda esta semana, tómese un tiempo para agradecer a Dios. Tómese un tiempo para reconocer que a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica que eso ha generado, a pesar de que de pronto no hay empleo, a pesar de que de pronto las entradas no son las mismas, sin embargo usted puede levantarse, tener un pan en la mesa, poner un calzado para sus pies, un vestido, tener un techo, no está a la intemperie y quizás hubo enfermedades durante el año como es normal porque el ser humano tiene un cuerpo que se debilita y que se le baja la defensa y se enferma. Sin embargo, Dios nos sana. Yo voy a reconocer que Dios es mi sanador. Mire, quiero contarles algo. Yo puedo decir, aquí noto la fidelidad de Dios. En estos días trabajando en la empresa donde estaba trabajando, en un taller lejos de la ciudad, en un pueblo cercano, se llama Peñaflor. Allí, por la madera, no sé, hay muchas arañas y sobre todo muchas arañas de rincón. Para el que no sabe, para el contexto chileno, sabemos que la araña del rincón es una araña bastante peligrosa. Es una araña bastante difícil. ¿Por qué? Porque es muy venenosa. La mordida de esta araña es bastante complicada. Pero la verdad es que cuando una araña de estas muerde o pica, no sé cómo será, pero entierra sus colmillos, genera una toxina, un veneno, que de acuerdo a lo que dicen los científicos,
puede ser incluso 10 veces más potente que el veneno de una cobra. Ahora, cuando pica la araña, genera una necropsia, se necropsea la piel y se pudre. Tanto que hay que sacarle el pedazo y hacerle injertos. Y eso también genera problemas en el hígado, problemas en los riñones, problemas en el estómago y muchos en la sangre. Y el proceso requiere una vacuna, requiere un antídoto, bueno, muchas cosas. Sin embargo, estando un miércoles hace ya más de 10, 12 días, me picó me picó una araña. Yo sentí el dolor porque se siente un ardor y todo, pero no le presté mucha atención. En la mañana, pues fue aquí en el brazo. En la mañana yo dije, bueno, algo sería, no sé. Y empecé a ver, y a los pocos días se me puso negro alrededor y se le notaban los picantes. Hoy en día ya puedo mostrar con toda libertad, pero me mordió acá. Me espiché, hoy en día no tengo nada. Lo asombroso del caso es que yo veo la fidelidad y testifico esto, que a pesar de que esa araña de rincón me picó. Ahora, a algunos los ha llevado a la muerte esta araña. Algunos literalmente los ha llevado a la muerte, los ha matado. ¿Por qué? Porque genera un problema orgánico terrible, sobre todo en los riñones. Y a algunos les da una secuela terrible, les da unos huecos, unos hoyos en la piel y les necrosea. Eso, y dura mucho tiempo la rehabilitación. Sin embargo, yo cuando me enteré del tema, digo, voy a esperar, y oré y pedí a mis hijos que oraran y pedí oración para muchos. Y yo constantemente estaba orando. Y sabe que lo asombroso del tema es que ya llevo voy a completar 13 días y totalmente sano. Ningún problema, ni siquiera dolor ni nada de esas cosas. Nada. Ahí noto la fidelidad de Dios. Yo no sé qué Dios hizo en mi sistema inmune que no dejó que el veneno de la araña me arañara. Porque siempre el temor aquí en Chile es eso, que lo pique una araña en el rincón porque lo manda para el hospital. Y a las 6 horas toca rápido atenderlo, y a los 6 días, si después de 6 días no se atiende, peligroso obtener problemas severos, secuelas severas y hasta la muerte. Muchos han muerto. Pero sin embargo, mire, gracias a Dios, por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, por la fidelidad de Dios y su promesa. Esa es mi sanador. Él me guardó, me protegió y aquí estoy. Y estaré hasta que Dios cumpla su propósito. Y pidió que me dé 3 cosas. Y le pido a Dios: dame vida, fuerzas y salud para servir. Y estoy bien, puedo testificar, ahí noto la fidelidad. Y puedo decir, yo mismo puedo levantar hoy un testimonio a través de la palabra, a través de la predicación. Puedo dar testimonio que tengo un Dios Ebenezer, un Dios que ha ayudado. Así de que hoy es un día para decir, hoy es un día para Ebenezer. Un día para reconocer la misericordia de Dios. Un día para reconocer la fidelidad de Dios. Un día para reconocer que tenemos un Dios que ayuda, que es un Dios fiel, un Dios de nuestra parte. A pesar de que hay circunstancias difíciles, no estamos solos. Tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que nos sostiene, un Dios que tiene misericordia y que extendió su gracia sobre nosotros. Tenemos un Dios fiel a su palabra. A veces no nos vemos actuar. Mire, Dios actúa incluso hasta sin pedirle, porque pues yo realmente sentí el picón y quién iba a pensar. Sin embargo, Dios me ayudó. Y puedo decirle, este año como nunca antes he visto la ayuda de Dios. He visto la gracia y la misericordia de Dios. He podido trabajar en el instituto bíblico, he podido tener ingresos, he podido tener sustento. Puedo decir con toda libertad, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, he tenido provisión abundante, aún para bendecir a mi familia allá en Colombia. Así de que puedo decir, como Samuel, el Dios Ebenezer ha estado conmigo. El Dios que ayuda ha estado conmigo. Por eso el título del mensaje de este día es ese: este es un día para Ebenezer. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un día para reconocer la ayuda de Dios. Un día para reconocer que tenemos un Dios fiel. Es un día para reconocer que Dios es fiel a su palabra, fiel a su promesa, fiel a sus hijos. Que Dios es fiel al que le cree, fiel al que le obedece, fiel al que camina. Dios es él. Dios es un doblemente fiel, un Dios doblemente fiel. Y tengo motivos de gratitud. Hoy podemos decir con mi familia, tanto de aquí de Chile como de Colombia, vamos a hacer un culto de acción de gracias, reconociendo que Dios es fiel, reconociendo que tenemos un Dios que es fiel a su palabra, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga,
podemos confiar que tenemos un Dios que permanece fiel a lo que prometió. Y puedo decirlo con toda libertad, Dios ha sido fiel. El Dios que ayuda, el Dios de Ebenezer, ha estado conmigo. Y creo firmemente que si sigo creyendo en Él y sigo caminando con Él, Él estará conmigo hasta el final de mis días. Puedo decirle, y por eso les contaba, aún ahí, en esa araña rincón que me picó, Dios mostró fidelidad. Dios mostró que es un Dios fiel. Dios mostró que es un Dios que nos cuida. Usted dirá, pero bueno, y los que se han enfermado de coronavirus, aún Dios permite, porque también por esta casa, por esta familia pasó el coronavirus. Todos los 5 que vivimos en esta casa nos contagiamos. Pero los síntomas fueron muy leves y algunos de nosotros no tuvimos ningún síntoma, fuimos totalmente asintomáticos. Gloria a Dios, porque el temor era que nadie se contamine. Yo sé que había una paranoia y sigue haciéndolo, que para muchos ojalá no me contamine. Y mi hija me hizo ver un día, papá, no se preocupe, no piense en eso. No piense que no se contamine porque vamos a andar todos asustados, como anda la gente. Pensemos y oremos que aunque nos contaminemos, aunque nos contagiemos del virus, seamos asintomáticos. Y sabe que yo empecé a orar en ese sentido. Señor, que seamos asintomáticos. Señor, que seamos asintomáticos. Y así fue. En mayo nos contagiamos. No sé cómo llegó. Bueno, podemos hacer conclusiones. Pero mire, todos los 5 estamos bien. Ahora, mi mayor preocupación era que mi hija se contagiara. ¿Por qué? Porque ella venía de un problema severo en la UCI, de 27 días en la UCI. Por causa del accidente que tuvo, sus pulmones fueron afectados terriblemente porque las costillas perforaron sus pulmones. De hecho, que por eso hubo que hacer una operación. O sea que ella quedó terriblemente débil de los pulmones. Entonces mi preocupación era que si ella se contagiaba, sus pulmones iban a ser afectados. Pero mire, Dios es tan bueno y tan fiel que a pesar de eso, porque esa es la preocupación mayor de toda la familia, que mi hija se contagiara y iba a generar un problema pulmonar y bronquial terrible. Sin embargo, a pesar de eso, los síntomas en ella fueron muy leves, pasajeros. A los 3 días estaba normal. Así de que podemos decir, Dios es un Dios fiel. Mire, que le animo en esta hora, créale a Dios y tómese esta semana, por favor le digo en el nombre de Jesús, haga este ejercicio espiritual. Tómese esta semana para hacer un balance de lo que usted delante de Dios ha hecho y no ha hecho. Pero también tome un balance de lo que Dios ha hecho por ti este año. Sea una persona humilde y reconozca. El cristiano debe reconocer siempre lo que Dios hace, testificar de eso, reconocer la fidelidad y la ayuda de Dios. Yo totalmente le recalco a mi familia eso, reconozcamos la fidelidad de Dios. Aún en las pequeñas cosas reconozcamos que Dios es fiel, que Dios provee, que Dios suple, que Dios hace, que Dios actúa. Y a veces a Dios tiene unas formas extrañas de actuar que uno no las entiende, pero sin embargo el resultado se ve después. Y uno dice, de verdad tenemos un Dios fiel, de verdad tenemos un Dios que a veces no entendemos lo que Él hace, a veces no, quizás uno tiene una lógica humana, obviamente un sentido común, una lógica humana, pero a veces no cuadra con la de Dios. Pero Dios es un especialista en sorprendernos y la verdad que este año Dios me ha sorprendido. Durante años yo tuve cierto temor a las arañas de rincón por lo que eso tiene. Porque es terrible, esa araña de rincón es muy venenosa. Sin embargo, mire, Dios permitió que me picara, me mordiera una araña y en eso mostró su fidelidad. Y así en cada área uno puede ver. Y en la económica, a pesar de la crisis económica que el mundo enfrenta por la situación, ahí nos damos cuenta que nuestra vida y nuestra economía y nuestra salud no depende del mundo, ni depende del sistema económico que se implante por los estados, por los gobiernos, ni depende del balance, ni de la bolsa de Estados Unidos, ni la bolsa del país, que no depende de la balanza, ni del PBI, ni nada de eso depende. Que nuestra economía y que nuestra resultado depende de Dios, de cuánto le cree usted a Dios y a sus promesas. O sea, su economía y su vida y su salud dependen de las promesas de Dios. Eso es importante entender. Y yo tengo que reconocer eso. Yo sé que, mira, a Dios le agrada, y se lo digo sinceramente, de una manera, quiero abrirle el corazón. Dios le agrada algo. Primero, que haya un cristiano, un hijo de Dios que sea agradecido. Eso es importante, ser agradecido con Dios. Reconocer la fidelidad y la ayuda de Dios en todas las cosas. Y testificar de lo que Dios hace.
Esas tres cosas. Ser agradecido, porque si hay algo que molesta y algo que incomoda, es eso, la ingratitud de la gente. Y sobre todo la ingratitud. A mí como ministro me incomoda la ingratitud de la gente hacia Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que no reconoce lo que Dios ha hecho. Solo se queja, solo se lamenta, solo vive angustiado y preocupado por lo que necesite, por lo que le falta, y siempre está viendo el vaso medio vacío, pero no reconoce la fidelidad de Dios, no reconoce cómo Dios ayuda, no reconoce cómo Dios actúa, no reconoce y no agradece. Si no reconoce, mucho menos agradece. Por eso la invitación en este día, mi amado, en el nombre de Jesús, se lo digo, mi amado en Cristo, en toda Latinoamérica, en toda Europa, en donde llegue este mensaje, a través de la forma que sea que llegue, le invito que antes de terminar el año, usted haga un reconocimiento de la fidelidad de Dios. Se toma un tiempo para agradecer a Dios, porque si usted está llegando a fin de año, no sé cómo llegue, pero que está llegando, así se arrastra, pero sea agradecido con Dios. Yo les compartí hace 8 días cómo adorar a Dios en medio de la tribulación, y yo aprendí eso. Y estoy aprendiendo. Ahora le digo, hermano, sea agradecido. Quizás hay escasez, pero gloria a Dios porque no hay carencia total. Que estoy un poco enfermo, pero gloria a Dios porque se puede levantar. ¿Cuántos hoy en día no se levantaron? ¿Cuántos hoy en día pasaron a la eternidad? Bueno, el que se fue con Cristo y se fue con Dios, gloria a Dios porque tuvo un paso de victoria final y Dios se lo llevó en victoria. Pero aquel que no. Por eso le invito en esta hora, en este día, mi amado, tómese un tiempo para un Ebenecer. Que este día sea un día para Ebenecer. ¿Qué significa eso? Un día para agradecer a Dios. Un día para reconocer la fidelidad de Dios y la ayuda de Dios. Y un día para testificar de lo que Dios ha hecho. 3 cosas te pido en esta semana, antes de terminar el día 31. Tómase en familia. Le invito que en familia hagan una reunión. Ahora que no se pueden congregar por las circunstancias actuales. Tómese un día para reconocer lo que Dios ha hecho. Para reconocer la fidelidad y la ayuda de Dios. Tómese un tiempo segundo para agradecer lo que Dios ha hecho. Para darle gracias a Dios por su fidelidad, por sus bendiciones, por su palabra, por sus milagros, por sus señales, por las señales evidentes de su presencia, de su poder y de su amor para con nosotros, sus hijos. Y tercero, tómense el tiempo para testificar. Compartan, Dios ha sido fiel. Por eso le comparto mis testimonios. Y perdóname si a veces soy reiterativo, pero tengo que darle la gloria a Dios y animar a otros que si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. Si Dios no permitió que a través de esta pecadura de Áñez Rincón me hiciera daño, estuviera en un hospital o estuviera interno, Dios no lo permitió. Gloria a Dios y doy gloria a Dios porque Él me guardó, me protegió. Así que le animo a usted, mi amado, a creerle a Dios. Lo animo a dar un paso de fe en esta semana. Y como lo hizo Samuel y el pueblo, levante un testimonio de gratitud a Dios. ¿Por qué Samuel lo levantó? Para que todo el mundo reconociera que si vencieron la batalla y se quitaron el yugo de los filisteos, fue porque Dios los ayudó. Fue porque Dios intervino, porque Dios fue fiel con su pueblo. Y ese testimonio, ese monumento literalmente levantaron, iba a recordar que si estaban victoriosos era por la gracia, la misericordia, el poder de Dios y la intervención de Dios y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Así que le digo, levanta un testimonio. Su testimonio puede ser una ofrenda especial. Puede ser un regalo especial para la iglesia, para el templo. No sé qué testimonio pueda dar. Pero le invito en esta hora que levante un testimonio para la gloria de Dios, reconociendo la fidelidad y la ayuda de Dios. Vamos a terminar acá. Tengo mucho que decir, pero solo puedo decir, Dios ha sido fiel. Y sé que Dios seguirá siendo fiel. Me corresponde a mí tratar de ser fiel cada día y seguir a su lado. Eso me corresponde. Eso te corresponde a ti, mi amado. Le invito en esta semana, en este día, último día. Tomemos un tiempo para levantar un Ebenecer. Para levantar un reconocimiento de acción de gracias, de reconocimiento de la fidelidad y la ayuda de Dios
y dar testimonio de lo que Él ha sido por nosotros. No me cansaré de dar testimonio de lo que Dios ha hecho por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi hija. No me cansaré, porque para Él sea la gloria. Y Él intervino, Él se glorificó, Él se manifestó y Él cumplió su palabra. Y por eso sea a Él la gloria, la honra y la alabanza, porque Dios ha sido fiel con mi hijo, con mi familia, con mi esposa, con mi madre, con mi familia. Dios ha sido fiel. Y sea la honra para ese día en esta hora. Quiero levantar una oración de gratitud para terminar. Le invito ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo y te agradezco tu fidelidad. El Dios de Ebenezer ha estado conmigo, el Dios que ayuda, el Dios que sustenta, el Dios que sana, el que provee, el que levanta, el que afirma, el que fortalece, el Dios que renueva, el que da fuerzas, el Dios que fortalece, el Dios que da vida, ha estado con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, Dios mío. Ellos puedan reconocer, Dios mío, y agradecer firmemente, Dios mío, a un Dios fiel. Gracias, Dios mío, Dios glorioso, por tu fidelidad. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia fiel en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu labor intercesora en el tabernáculo celestial. Gracias porque has estado conmigo y por tu bendita obra estoy presente, estoy vivo. Y gracias, Padre Celestial, por tu paternidad todo el año, porque tú has sido un Padre fiel, totalmente responsable, comprometido con tu pueblo, con nosotros, Señor, con tus hijos. Gracias, Señor, en esta hora. Bendito seas para siempre. Toda honra, toda gloria y toda alabanza, reconocimiento, dominio y poder, honra y gloria y reino sean a ti por siempre, el Dios eterno. Gracias, Señor, en esta hora. Aleluya. La gloria es tuya, Padre. Gracias, Señor. Amén.